Bienvenidos a Candidatos en la Redacción, un espacio creado por Noticias RCN para que ustedes, los ciudadanos, conozcan las propuestas de los candidatos, sus afinidades ideológicas y también sus posiciones políticas, y también el debate que se está generando de quienes aspiran a llegar a la alcaldía de Cali y a la gobernación del Valle. Hoy invitamos al doctor Ferney Lozano, quien es el candidato a la gobernación del Valle por el Pacto Histórico. Bienvenido. Buenas tardes, Edgar. Un saludo para todos los televidentes y aquí estamos. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y le queremos preguntar inicialmente cómo está el tema del movimiento. ¿Lo está respaldando en algunos municipios? Porque en Cali parece ser que está todo unido, pero en los municipios se quieren dividir. ¿Por qué? No, el Pacto Histórico está fuerte, estamos unidos. Como todo movimiento tiene sus altibajos, pero esto es de proceso. Yo salí candidato por la Colombia Humana en una dinámica interna de la Colombia Humana que gané el 23 de abril pasado, luego en el ejercicio de la mesa del Pacto Histórico Departamental y en la mesa nacional del Pacto Histórico. Ferney Lozano es el candidato del Pacto Histórico. Pacto Histórico y obviamente con el gobierno nacional, y esa disminución en la favorabilidad y popularidad del presidente no afectará de pronto a los candidatos en las regiones. ¿Qué piensa usted? Yo creo que esa es la jugada. Nosotros somos del partido de gobierno, nosotros somos de este proyecto político. Si al presidente le va bien, nos va bien seguramente en la campaña, pero lo más importante es que le vaya bien a los ciudadanos y ciudadanas y podamos superar los estados de pobreza, de desigualdad y de inseguridad. Doctor Ferney, por acá le voy a presentar a la periodista de Noticias RCN, Caterine Leal, quien también le tiene otra pregunta. Doctor, bienvenido a Candidatos en la Redacción y hablemos de un tema coyuntural y es la seguridad en el departamento. Hemos visto en los últimos meses el crecimiento no solamente de las bandas delincuenciales, sino también de grupos al margen de la ley, el tema del narcotráfico. Pareciera que a veces está al garete. ¿Cómo devolverle esa tranquilidad al Valle, sobre todo al puerto de Buenaventura? En el Valle y en el puerto de Buenaventura nosotros tenemos acciones puntuales. La seguridad la tenemos que ver desde el punto de vista integral. No es solamente la seguridad pública, quiere decir policía, militar, y no la seguridad social y la seguridad territorial. Este proyecto, que es el proyecto del cambio, va por la seguridad social. Si mejoramos las condiciones sociales, mejora la condición de seguridad, de pobreza y de desigualdad. Esa es la tarea. Por lo tanto, no es una tarea puntual, es una tarea de largo aliento, que no es ahora, es el acumulado de años y años de desesperanza, de corrupción y de obviamente el crecimiento de estas bandas que han visto ante la inacción de gobiernos su poder actuar. Pero sí consideramos que es fundamental una propuesta de autoridad, de fuerza, pero de diálogo. Por eso nosotros somos amigos de los diálogos para alcanzar la paz. Pero ¿qué tan inmediata tiene que llegar esa propuesta? Porque si usted se da cuenta, por ejemplo, hay crisis en la rama judicial. Los jueces no pueden sesionar desde el Palacio de Justicia. Se habla de que incluso están en riesgo las elecciones, por ejemplo, en el caso de Tuluá, no se pudo instalar mesa escrutadora. Es decir, ¿qué podemos empezar haciendo si usted el 1 de enero es gobernador? Bueno, nosotros obviamente decimos que lo primero es con la gente, con los ciudadanos, defenderlos. Claro que sí, darle seguridad a nuestra fuerza pública, darle seguridad a la institucionalidad del Estado colombiano, del Estado vallecaucano. Pero esto no es una acción de estos meses, esto es el acumulado que venimos arrastrando de años y años, de todos esos factores sociales que están en contra de la convivencia pacífica, están en contra de que podamos construir la paz. Y hay unos actores que se empeñan en la guerra, nosotros les decimos no, y por eso queremos que los jóvenes nuestros no estén en las esquinas, sino que vayan a estudiar. Y vamos a hacer el programa de Jóvenes para la Paz. Muchas gracias, Catherine, muchas gracias. Sigamos por acá, por la redacción de Noti5, en esta alianza con Noticias RCN. Usted nació en Buga, ¿no? Pero definitivamente ha hecho su vida política en el municipio de Yumbo. Claro, yo nací en Buga, me crié en Yotoco, en la zona rural. Sí. Pero me he vivido mi vida de estudiante y de líder social y popular en Yumbo. Bueno, por acá está nuestra jefe de redacción en Noti5, Sonia Robledo, quien le tiene otra pregunta. Candidato, bienvenido. Candidato, preocupa en el departamento la falta de recursos. Muchos hospitales están a punto de cerrar porque se les adeuda más de 550.000 millones de pesos de la CPS. Teniendo en cuenta que esta gestión la tiene que hacer el gobierno nacional, ¿cómo va a hacer usted para que eso se cumpla? Pues vamos a hacer la reforma a la salud. La reforma a la salud es fundamental para que la intermediación financiera en la salud se acabe, para que haya pago directo desde la ADRES a las IPS.
No queremos intermediaciones que nos desvían los recursos. Muy bien, en materia de competitividad, candidato, ¿cuál es su propuesta para seguir impulsando y promoviendo la conectividad desde Buenaventura hacia el Asia-Pacífico? El Asia-Pacífico es la oportunidad que tiene Buenaventura, el Valle y Colombia. Por lo tanto, la rehabilitación de la vía férrea, culminar la vía Búgalo-Guerrero-Buenaventura, la vía Mulalolo-Guerrero, serán claves en conectar el puerto con el centro del país y la modernización del aeropuerto de Buenaventura, la modernización con pista internacional de nuestro aeropuerto Alfonso Morillo Aragón y el aeropuerto de Santa Ana. Yo creo que una inversión en proyectos estratégicos que se viene planteando con nuestro gobierno, el gobierno del cambio. Son 22 proyectos estratégicos que están definidos en el Plan Plurianual de Inversiones para el Valle del Cauca. En reconocimiento del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez a ese respaldo de la gente del Valle y del Pacífico a la propuesta del cambio que ganó en junio del 2022. Muchas gracias a nuestra jefe de redacción y doctor Fernández, lo invito por acá para que tenga un diálogo y un interrogante, le responda esta pregunta a Víctor Tavares también. Doctor, candidato. Los jóvenes, ¿ah? Qué bien. Candidato, usted hablaba ahora con Sonia sobre la Mulalolo Guerrero. ¿Qué hacer para que esta vía no se nos convierta en otro dolor de cabeza interminable como lo fue la vía a la línea, por ejemplo? Bueno, pues primero generarle confianza al gobierno nacional. El gobierno nacional va a tener confianza en esos líderes que desde siempre hemos estado con ellos. Ferney Lozano es eso, un líder que ha estado desde siempre en este proyecto, construyéndolo. Y queremos decirle a la gente del Valle del Cauca que es muy importante la relación presidente-gobernador, gobernador-alcaldes. Y esa línea la tenemos directa con el señor presidente de la República para que las inversiones lleguen al Valle del Cauca. Usted dice que tiene línea directa con el presidente Petro. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, con el tren de cercanías que ya tiene estudios de factibilidad? Hay que empezar a buscar los recursos. ¿Cómo vamos a hacer para que eso sea una realidad que tanto anhelan los caleños y la zona metropolitana? Bueno, pues ahí está. Solamente echar una repasadita al Plan Plurianual de Inversiones para el Valle del Cauca. Tenemos el dragado de Buenaventura por 2.6 billones, la Mulalolo Guerrero y la Buga Guerrero Buenaventura para terminarlas, y también el tren de cercanías, incluido en los proyectos estratégicos. Los vamos a hacer. Gracias, candidato. Gracias, Víctor. El candidato, definitivamente muchos candidatos hablan del qué, pero pocos hablan del cómo. Y también queremos invitarlo para que respondamos algunas preguntas cerradas del sí o el no. Vamos a ver cómo le va a usted en el tablero sí, como no, candidato a la gobernación sencillo. del Valle. Así de sencillo. Entonces, sí le pedimos que sea concreto en esta respuesta. Transporte público gratis. Sí. Sí, se la juega por el sí. Plataformas digitales para transporte privado, ¿sí o no? No. No, ¿por qué? Porque no es una pregunta directa, porque nosotros... bueno. Vamos con exploración petrolera, que es un tema que ha impulsado el gobierno nacional. No. No, ok. Vamos con el tema, en grave caso de alteración de orden público, militarización, ¿sí o no? No. Vamos con, en grave caso de alteración de orden público, un tema que se presenta mucho en las ciudades del país, especialmente en Cali, en el Valle del Cauca, ingreso de la fuerza pública a las universidades, ¿sí o no? No. No. Y vamos con ley de garantía, ¿sí o no? Ley de garantía, sí. Me parece que eso es fundamental para garantizar la transparencia. Bueno, y ahorita vamos con conocimientos del Valle del Cauca. ¿Cómo está usted en cultura general? Bueno, vamos a probar a ver, esperemos a ver. ¿Cuántos diputados tiene la Asamblea del Valle? 21. 21. ¿Sí? Última palabra, ¿no? 21. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. En el tablero con el candidato, ¿qué es lo primero que presenta un gobernador a la Asamblea Departamental? Plan de desarrollo. Es el plan de desarrollo, la hoja de ruta, ¿no? Claro. Ok, sí. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el municipio más pequeño del Valle del Cauca? A, Tuluá, B, Ulloa o C, el puerto del Pacífico, Buenaventura. Ulloa. Ulloa, muy bien, es decir, la opción número 2, B. Y vamos a otra pregunta. ¿Qué significa el color azul de la bandera del Valle del Cauca, doctor Ferney? Belleza y pureza. Belleza, pureza. Yo creo que aquí nos estamos rajando, que es la franqueza y honestidad. Ok, y vamos con la última pregunta. Complete la estrofa del himno del Valle del Cauca, doctor Ferney Humberto Lozano. Por el bien de mi valle, Por primero el bien, paso adelante o allá vamos. por el bien de mi valle, adelante. Adelante.
¿Se arriesga a entonar un pedazo de esta...? Por el bien de mi vaya adelante, firme paso al compás redoblante, adelante. Muchas gracias, feliz. doctor Fernay, por estar aquí en Candidatos en la Redacción, una alianza de Noticias RCN, y también, por supuesto, antes de seguir invitar a los ciudadanos, también decirle con quién se iría usted en caso de no estar participando en esta contienda electoral. ¿Con quién simpatizaría usted si usted no está en la contienda? Muy difícil, porque todos han jugado en la derecha. Todos votaron por Fico y por Rodolfo. O sea, no quisieron que este proyecto político del cambio llegara a gobernar este país. ¿Usted aquí no tiene amigos? Pues, sí, amigos, pero ya para darles la confianza de que nos represente como gobernador, de que dirija el departamento, de que tenga una visión que vaya en la línea del plan de desarrollo nacional, pues no hay como claridad en este momento. ¿Usted votaría en blanco? Esa podría ser una opción, pero tampoco soy amigo del voto en blanco. Bueno, muchas gracias por la visita, pero antes de terminar esta entrevista con usted, esta visita a nuestro consejo de redacción, a nuestra redacción, queremos preguntarle también que usted le diga a los ciudadanos básicamente quién es Fernay Lozano, ya la parte personal, cuáles son sus debilidades y fortalezas. Bueno, Fernay Lozano es un hombre del pueblo, de abajo, que nació en el campo, que aprendió en el campo a ver cómo se cultiva y se diversifica la labor en la tierra, que estudió en escuela pública, en colegio público, en universidad pública. ¿Participó de las protestas o no? Claro, yo fui líder estudiantil porque no teníamos ni siquiera para las tizas en el Colegio Mayor de Yumbo. ¿Pero participó de disturbios y demás? Pues era el presidente del Centro Cultural Gabriel García Márquez, me tocaba organizar esas protestas en donde exponíamos inclusive la integridad física. ¿Como activista? Como activista. Sí, porque a los 16 años ingresé al M19, estando en Yumbo, ¿cierto? Fui a la Universidad del Valle, pero por mi condición económica, yo soy hijo de madre soltera, Marielita, mi mamá me crió a punta de fritanga y majar blanco. No pude coronar la universidad al tiempo que es, cuando uno tiene 20, 22, 23 años. Me volví obrero en Cementos del Valle, trabajé 18 años en Cementos del Valle, deportista, futbolista. Mi entrenador primero y con los primeros triunfos fue Reinaldo Rueda, a quien mando un saludo. A los 42 años tomé la decisión de arreglar en Cementos del Valle y volver a la universidad a estudiar administración pública. Me hice administrador público, soy administrador público y he hecho especializaciones en Derecho Administrativo, Constitucional, en Finanzas Públicas y he estado como funcionario en lo público, en la Alcaldía de Yumbo, en la Gobernación del Valle, en la Bogotá Humana. Fui alcalde de Yumbo, encargado y elegido. Y desde ahí pude mostrar un camino de la visión progresista, de lo que debemos hacer cuando tenemos la oportunidad de orientar los recursos. Ahí está la clave. El amor está en el presupuesto. ¿Hacia dónde los orientamos los recursos? Doctor Fernay Humberto Lozano, gracias por aceptar esta invitación de Candidatos en la Redacción, una alianza entre Noticias RCN y Noti5, y a los televidentes y seguidores, pues los invitamos a que no olviden seguir el hashtag Candidatos en la Redacción, Colombia Elige. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta una próxima oportunidad.